Hola, ¿nos recuerdas? Nosotros sí, porque siempre hemos estado ahí. Como cuando descubriste que el mejor día de tu vida había nacido. O cuando te lanzaste por primera vez en tobogán. También esa vez que dormiste muy cómodo entre la naturaleza. O ese día tan feliz para ella, pero tan triste para ti. También cuando firmaste para que esa casa fuera propia. O cuando no sabías si ser cocinero o farmacéuta. Y cuando ese espacio puso tu productividad al 110%. Seguro ya sabes quiénes somos. Sí, Colsubsidio. ¿Sorprendido? Somos mucho más que una caja de compensación. Somos una empresa social que innova para darte bienestar, salud, entretenimiento y oportunidades de empleo y crecimiento. Seguiremos a tu lado porque sabemos que juntos lo hacemos posible. Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Hola comunidad, reciban todos un saludo muy especial en la mañana de hoy. Bienvenidos nuevamente a este espacio en el cual nos encontramos personas interesadas en conocer temas relacionados con la innovación, con tendencias, con casos de éxito. Y esta es una comunidad que viene operando ya hace más de 3 años, en la cual por el hecho de que ustedes se inscriban a uno de nuestros webinars, ya quedan registrados y automáticamente van a seguir recibiendo las invitaciones para seguir participando de todos estos temas. Siempre nos reunimos los jueves de 8 a 9 de la mañana a trabajar con invitados que traemos expertos de determinadas temáticas en particular. En la mañana de hoy tenemos ya algo más de 300 personas que se han inscrito a nuestro webinar. Ya tenemos aquí algo más de 50 asistentes en este momento y quiero dar un saludo muy especial a aquellas empresas y a aquellos trabajadores de las organizaciones que tienen la mayor cantidad de personas inscritas a nuestro webinar del día de hoy. Son nuestros afiliados de la DIAN, nuestros colegas de Confa, allá en Manizales, de Frisbee, de PIN Pharma, del BBVA, nuevamente un abrazo para todos ustedes, de Fincomercio, del Banco Popular, de Protoquímica, del Ministerio de Ciencias, de Da Vivienda, también nuestros colegas de Confenalco Quindío, de Cotecmar, allá en Cartagena, y finalmente personas también de la Universidad Nacional de Colombia. Todos ustedes, bienvenidos a este espacio, en el cual vamos precisamente a trabajar en un tema que es de vital importancia para poder apalancar y para poder fomentar la creación de proyectos y de ideas disruptivas, que es lo que en últimas todos perseguimos cuando estamos trabajando en estos temas de innovación. Y seguramente ustedes nos han escuchado mencionar en repetidas ocasiones que para nosotros la innovación es la resultante de dos pasos previos, la creatividad, entendiendo por creatividad aquella capacidad de generar diferentes opciones y alternativas al tema que estemos trabajando, pero para ser creativos necesitamos muchísimo trabajar las fuentes de inspiración. Y una de las fuentes de inspiración más importantes que se tienen hoy en día es precisamente la vigilancia tecnológica. Y para ello hemos invitado a Óscar Quintero. Óscar, a quien lo invito nuevamente a esta comunidad. Óscar, por favor, se activa la cámara, el micrófono. Es consultor y líder de todos los procesos de entorno y tendencia en BT SAS, una firma consultora acá en Colombia, que base en Medellín, que efectivamente pues tiene muchísima experiencia en desarrollar este tipo de trabajos. Entonces, Óscar, nuevamente mil gracias por estar con nosotros, bienvenido, y a partir de este momento pues esta comunidad está con usted.
Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Espero, por favor, me confirman que todo esté muy bien en cuanto al sonido y el audio. Perfecto. Listo, bueno, muchísimas gracias a Juan Manuel, a César y a todo el equipo de Colsubsidio por esta invitación a contar un poco acerca de nuestra experiencia en todo lo relacionado con vigilancia tecnológica, en que los resultados que podemos lograr como organizaciones a partir de la implementación de este tipo de prácticas. La idea es poder conocer un poco en qué consiste, qué es, qué no es. Vamos a estar recibiendo preguntas para que al final podamos responder cualquier duda que ustedes puedan tener acerca del proceso. La idea es irles contando un poco de en qué consiste, cómo lo podemos hacer y dando, digamos, algunos tips, algunos trucos de qué podemos hacer para mejorar el proceso que muchos hacemos hasta cierto nivel, pero tal vez no lo hacemos de la forma más estructurada. Entonces, voy a compartir aquí un poco la pantalla para que vayamos empezando entonces un poco con la presentación. Perfecto. Entonces, listo. Perfecto. Entonces, contarles un poco de quién soy, qué me trae acá a este espacio, a esta invitación tan amable que me hace Colsubsidio. Actualmente soy el director de entorno y tendencias de TESAS, como decía Juan Manuel, firma de consultoría, que estamos en Medellín, pero que estamos trabajando en todo el país en temas de gestión tecnológica, gestión de innovación y política pública en ciencia, tecnología e innovación. He tenido la fortuna desde TESAS y otras instituciones de trabajar de la mano, por ejemplo, de la Corporación Ruta N para el Observatorio CTI, desde el diseño, implementación y desarrollo de un proyecto que lleva aproximadamente unos 6, 7 años, dando información a partir de inteligencia competitiva para los ciudadanos, abriendo información de tendencias, de la última información, también trabajando mucho en temas de transferencia tecnológica, propiedad intelectual y cómo la vigilancia tecnológica se coordina y apoya todos estos procesos que realizan las diferentes instituciones, no solamente en el caso de universidades, sino también de diferentes empresas a nivel nacional. Un poco de mi formación. Soy ingeniero químico de base, magíster en biotecnología, pero mucho de eso, digamos que me ha servido para entender y comprender las tecnologías, cómo avanzan, qué está pasando, y entré al tema de innovación, digamos, por de un tema fortuito, pero que poco a poco me fue emocionando, bien, digamos, ampliando el conocimiento, teniendo, digamos, muchos proyectos con diferentes empresas. Entonces, tenía la fortuna de trabajar para empresas como Grupo Nutresa, Arcos, Osura, Acesco, para empresas medianas y pequeñas en diferentes proyectos. Entonces, probablemente con algunos me he topado en algún momento y parte de esa experiencia es lo que en este corto tiempo, estos 40 minuticos que voy a estar conversando con ustedes, pues la idea es contarles. Para iniciar, digamos que es difícil hablar de vigilancia tecnológica y hablar de inteligencia competitiva, que vamos a ver un poco qué son esas diferencias, si no hablamos de qué es lo que está pasando con la disrupción de las tecnologías exponenciales, porque la aparición y crecimiento de estas tecnologías en nuestras organizaciones y en general en el mundo, pues hace de que el reto cada vez sea mayor de estar actualizado, de tener contexto de lo que está sucediendo, lo que está pasando. Entonces, estas tecnologías exponenciales, que por su definición son tecnologías que crecen rápidamente, que generan impactos profundos dentro de las diferentes industrias, eh, necesitan, digamos, de alguna manera estar identificando porque a partir de ellas se ha permitido que, por ejemplo, una pequeña empresa empiece a cambiar todo el sector financiero tradicional como lo conocíamos, o el sector de seguros, o, por ejemplo, el impacto en sectores de comercio como
los restaurantes, como el retail tradicional. Entonces, la incorporación de esto, pues, rápidamente está desbordando la capacidad que muchas organizaciones tienen para reaccionar. Y cuando aparece de alguna forma, digamos, un competidor, una nueva empresa que crece rápidamente y que está tomando una buena porción de ese mercado, tal vez no contamos con las herramientas para reaccionar y entender lo que está pasando. Parte de ese reto de esas tecnologías es justamente ese, y es que las tecnologías están cambiando demasiado rápido y ese cambio de esas tecnologías no se está viendo muy reflejado, por ejemplo, en la productividad empresarial. Es decir, estamos acumulando mucho conocimiento, estamos, digamos, generando constantemente información de qué es lo que está sucediendo, cómo cambian nuevas tecnologías, mejoras y mejoras sobre el desempeño rápido de este, pero a su vez la incorporación y la adopción de esas tecnologías no tiene el mismo ritmo. Entonces, digamos, el reto que se convierte aquí es cómo esa formación que está apareciendo, que se está generando en el mundo, cómo se empieza a absorber en los individuos, que aquí como vemos también la forma en cómo se apropia ese conocimiento también está más rezagado que cómo se van desarrollando, que cómo hacemos luego para pasar esta información de los individuos a los negocios y también cómo hacemos para que las políticas públicas que ayudan a desarrollar e impulsar todo esto de alguna forma también se desarrolle. Entonces, aquí lo que está sucediendo básicamente es muy rápidamente crece la información, el conocimiento que hay, pero ese conocimiento no se está absorbiendo al interior de nuestras empresas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para capturar rápidamente qué está pasando? No solamente entonces con estas tecnologías exponenciales que nos están dando esos retos en concreto, sino también con otras tecnologías que también pueden ser importantes y relevantes para nuestros negocios. Entonces, un poco con este contexto de cómo a medida se está acumulando más y más y más, se vuelve mucho más importante tener procesos de captura de información de ese entorno y de apropiación del mismo para la generación entonces de decisiones. Antes de continuar, quisiera que por favor los asistentes ingresaran a esta corta encuesta. Ahorita vamos a ver los resultados mientras voy conversando. La idea es que vayan diligenciando un poco. Pueden leer directamente el QR o ingresar a menti.com e ingresar el código que pueden ver en pantalla e ir dando respuesta a esa pregunta. Listo, perfecto. Ya veo que hay algunos que están dando respuesta. Bueno. Bueno, mientras entonces ustedes me van respondiendo y vamos viendo los resultados, pues continuemos. Me gusta siempre colocar esta frase que vi en un libro de Sina Sharp, que dice, lo que no conoces es lo que te lastimará. Y es un poco el mantra detrás de los procesos de vigilancia tecnológica o inteligencia, y es tratar de conocer lo necesario para poder tomar acciones, tomar decisiones que nos permitan evitar que nos lastimen como organización, la entrada de una nueva tecnología, un nuevo competidor, cambios normativos, entre otros. Entonces, básicamente, un poco lo que sucede es cómo hacemos para conocer algunas cosas que no conocemos, tratar de identificar tal vez lo que no sabíamos, que es la parte más difícil, y a partir de eso empezar entonces a entender. Quise ponerlos como en un caso hipotético en el cual resultamos como buenos emprendedores y con esta vena emprendedora, innovadora que tenemos todos, decidimos desarrollar una nueva tecnología. Por ejemplo, que fuera una historia clínica en una tarjeta inteligente. Imagínense que desarrollamos todo el proceso, hacemos la inversión, hacemos alguna que otra validación preguntando a algún experto si esto es interesante o no, digamos, llevamos el proceso. Y luego de que
hacemos el desarrollo, invertimos unos cuantos millones de dólares en el desarrollo, un buen tiempo. Luego que terminemos, alguien, que siempre aparece un buen amigo, nos dice si ya hemos revisado, por ejemplo, en una base de datos de patentes en el caso colombiano de la Superintendencia de Industria y Comercio, o en el caso de Estados Unidos de la ISPTO o INPI u otros institutos de propiedad intelectual en cada uno, pues, de nuestros países el correspondiente. Imaginémonos que luego de hacer una revisión muy rápida nos aparezca un resultado que diga en su título rápidamente historia clínica en tarjeta inteligente. Imaginémonos eso. ¿Y qué pasa si de pronto hay una patente que está registrada y solicitada en alguno de nuestros países donde queremos explotar esta tecnología luego de esa inversión? Y es que lo primero que se nos viene a la mente es que existe el riesgo de que tengamos un bloqueo y no podamos explotar. Imagínense el sentimiento de luego de hacer la inversión y descubramos de que no podemos explotar esa tecnología que hemos desarrollado, que vamos a estar infringiendo propiedad intelectual de otro y por lo tanto no lo podemos hacer. Tengamos en cuenta eso. Imagínense luego que logramos que revisando esa patente está abandonada. Entonces respiramos profundo, tomamos fuerza y decimos, hay una alerta. Aquí nos apareció un riesgo. Resulta que cuando nos enamoramos mucho de las ideas, siempre pensamos de que es que somos los únicos en el mundo. Y si hay algo que durante todos estos 10 años he descubierto es que difícilmente logramos ser únicos en el mundo. Al primero que se le ocurrió una idea es muy difícil porque competimos contra 7.000 millones de personas más que están pensando, viendo problemas y tratando de plantear soluciones. Entonces, a alguien se le ha ocurrido diferente, igual, mejor o peor de lo que yo quiero hacer, pero algo se encuentra. Entonces, estos riesgos que vamos encontrando, por ejemplo, en este caso hipotético, nos debe generar alertas de cuándo debemos hacerlo, cómo empezamos a identificar esos riesgos potenciales y de qué manera entonces podemos actuar frente a ellos. Imagínense en ese mismo caso, pero que haya un camino más rápido que haberlo desarrollado de cero. Pasó hace mucho tiempo una empresa que quería licenciar una tecnología de una empresa española y resulta que parte de la negociación que se tenía era, yo como empresa española tengo una patente en Colombia, por lo tanto te quiero cobrar $1.000.000, digamos, por el proceso de transferencia, el licenciamiento de esa tecnología, la entrega, toda la parte de capacitación y know-how, todo lo que está detrás de un proceso de transferencia. Pero parte de esa negociación, lo que tenía en mente era, hay una patente en Colombia y usted, si lo quiere hacer, me necesita a mí que yo le dé esta autorización y le dé esta licencia. Resulta que luego de que nos contrataron para hacer esta revisión e identificar cómo estaba el estado de esa patente, lo que encontramos es que la patente estaba abandonada, es decir, no estaba en firme, no había un derecho en Colombia y por lo tanto, con esta información la empresa colombiana le dijo a la española, yo quiero que usted me haga la transferencia, pero no me puede cobrar el millón porque simplemente si yo quisiera, yo lo pudiera explotar acá sin ningún problema. Entonces la negociación cambia y cambia, entonces el valor, se logran los resultados, gana, pero la información de alguna forma dio poder de negociación para este caso específico. Ese es un caso que nos ocurrió hace mucho tiempo y que ejemplifica de qué manera esto nos puede ayudar a tomar mejores decisiones. Bueno, perfecto. Aquí veo que ahí tenemos 23 respuestas, tenemos muy balanceado un poco el resultado, mitad sí, mitad no, pero un poco más de respuestas. Quienes no hayan podido tomar el código, acá lo pueden tomar nuevamente y el QR para que podamos ver. Entonces, este proceso de vigilancia tecnológica, como les decía, probablemente ustedes hayan hecho una vigilancia de manera informal. Si en algún momento se han tenido que enfrentar a entrar, revisar información, ver qué está pasando, ver en redes sociales, si son emprendedores, por ejemplo,
ahora entrar e indagar en redes sociales qué está pasando, qué están haciendo y de ahí tomar ideas y formar, digamos, un concepto de producto de lo que yo quiero lanzar. Lo han hecho, no estructurado, no sistemático, ¿cierto? Se puede hacer mucho más elaborado, pero están haciendo el proceso de vigilancia que les permite, a partir de esa identificación de qué es lo que están haciendo otros, poder empezar a identificar y generar oportunidades que se pueden accionar. Entonces, lo que quiero que se lleven en el mensaje de hoy es cómo vamos a poder sistematizar un poco esta información para que entonces en una próxima ocasión los 13 que me han dicho que no puedan responder y decir, sí, lo hemos hecho, no tan estructurado, pero lo podemos hacer. ¿Sí? Es perfecto. Ahora, les voy a cambiar el concepto de vigilancia tecnológica y vamos a hablar de inteligencia competitiva. Resulta que históricamente se hablaba de vigilancia tecnológica, pero llegó un momento en el cual la vigilancia empezó a convertirse en un proceso de monitoreo, pero más bien de entrega de información relevante del entorno, analizada y procesada, pero que se convirtió en que tal vez no estaba llevando al proceso de contextualización del entorno de la empresa y de cómo eso podía convertirse en decisiones. De ahí nace entonces que cambiamos el concepto de vigilancia a hablar de inteligencia. No es solamente vigilar y monitorear, sino es cómo yo logro que esa información que estoy capturando la contextualizo a lo que necesito, a cómo me impacta y cómo yo puedo tomar unas decisiones a partir de eso. La definición que más me gusta de inteligencia competitiva es esta, y dice, me permito leer textualmente, es el proceso analítico e intelectual que transforma datos, información, conocimiento del mercado, clientes, competidores, tecnología y otros aspectos competitivos relevantes en inteligencia usable y accionable para la toma de decisiones. Y es que cuando hablamos de inteligencia competitiva muchas veces tendemos a hablar de que es la que vigila a los competidores. Y no es solamente eso. Los competidores son una fuente de información que nos permite entender y que es muy importante hacerlo. Pero cuando hablemos de inteligencia competitiva, hablemos es de esas variables que nos permiten mantener esa ventaja competitiva que queremos lograr o que se representa en el mercado. Por lo tanto, no solamente son los competidores, sino también son los clientes. Es el mercado, la misma industria en la cual estamos, las tecnologías cómo evolucionan, cómo cambian y cómo todo eso que está pasando, de alguna forma, nos permite comprender cómo logramos entonces tomar decisiones mucho más informadas. Hablamos del caso hipotético, por ejemplo, de la historia clínica, y es si luego de esta revisión que hago y hago un proceso de captura de información, analizo, encuentro, por ejemplo, que hay una empresa que me licencia esa tecnología, me dice, yo te entrego la tarjeta inteligente ya configurada con las normas de interoperabilidad que necesitas. Lo único que tenemos que hacer es, usted tiene que programarlo bajo sus condiciones para su mercado, generar los dispositivos de lectura, instalarlos y descargar. ¿Qué camino toman ustedes? ¿Toman el camino del desarrollo desde cero o toman el camino que se va de licenciamiento y adopción y puesta en el mercado? ¿Cuál es, digamos, de alguna forma, el camino que tomarían? No hay camino bueno ni malo. Son decisiones que se toman a partir de la información que hay. ¿Qué otras variables pueden entrar a jugar? Oportunidad de mercado. ¿Cómo entendemos bien los consumidores para que de alguna forma saber si esto puede ser adoptado o no? ¿Cómo se encuentran los sistemas de información para entender si existe o no existe, digamos, la forma de conectar esta tarjeta con los sistemas, las bases de datos que tenemos en nuestro sistema de salud, por ejemplo? Hay muchas otras cosas que son relevantes de analizar, pero lo importante es cómo tomamos decisiones informadas para esto. Otro caso que me parece muy,
muy interesante, siempre para contar. Es una empresa que tenía interés de sembrar digamos, unos árboles para utilizarlos como combustible. Entonces, cambiar de combustibles fósiles a combustibles renovables a partir de madera. Y para eso quería específicamente tener árboles de rápido crecimiento, para que de alguna forma rápidamente pudiese haber rotación de esta madera. Y cuando hicimos el ejercicio de vigilancia, resulta que la especie que le estaban ofreciendo era una especie que tenía, de alguna manera, los estudios científicos que habían detrás decían que tenía un efecto más como aislante que realmente que tuviera una capacidad calorífica para que pudiera servir como combustible. Y cuando presentamos esta información, pues vimos que la persona líder de ese proyecto dijo, no, pues casi la embarro. Por poco entrego este cheque para comprar para comprar hectáreas y hectáreas para sembrar plántulas de una especie que después no me iba a servir para la combustión y que además era foránea, no era una especie nativa. Entonces, ya a partir de eso vámonos por especies nativas o tal vez no, entonces no utilicemos esto como madera para combustión, cambiemos otras fuentes alternativas. Viene el proceso de toma de decisiones. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el ciclo que nos permite llevar a esto? Y es un proceso de planeación, un proceso que nos permite comprender qué es lo que necesitamos. Porque debemos partir de unas preguntas claves que nos digan qué queremos respondernos, qué decisión que esperamos tomar y por qué es importante esta decisión o esta información para nosotros. Hay mucha información, hay muchas preguntas y hay muchas, digamos, de alguna forma, necesidades de poder buscar respuesta a todas estas preguntas, pero no todas son importantes. Entonces, lo más importante dentro de ese primer paso de planeación es preguntarse cómo se alinea a la estrategia de la organización. Esto nos va a permitir atender nuevos mercados, nos va a permitir desarrollo de nuevos productos, nos va a permitir mejoras en productividad. ¿Para qué? Preguntarnos siempre el para qué nos va a permitir que en el proceso de búsqueda, análisis, comunicación, permitamos tomar la información adecuada para que esa toma de decisiones sea la esperada. Las decisiones pueden ser muchas, continuar, seguir o invertir o no hacer nada, pero hay una decisión a partir de esa información. Cuando hablamos de la búsqueda es ir a las fuentes apropiadas a capturar esa información. Tenemos que a través de Internet podemos acceder a mucha información, a través de fuentes especializadas, a través de los mismos buscadores como Google u otros que utilicemos, acceder a esa información, pero lo podemos hacer de una forma más estructurada para que podamos utilizar y capturar la información más relevante. Todos hemos vivido el proceso de buscar y encontrar 1.000.000 de resultados, pero que realmente me sirve solamente uno o dos. Entonces, aquí el proceso de búsqueda es cómo lo hacemos mejor, cómo podemos acceder a fuentes. Yo digo, para quienes quieren empezar y no tienen grandes presupuestos, esto se puede hacer con un acceso a Internet, con una lectura adecuada con la fuerza de ventas o visitas que se pueden hacer ya presenciales, con un procesador de texto y con una hoja de cálculo. Con eso logramos hacer un proceso de vigilancia. No necesitamos grandes herramientas de software. ¿Qué nos dan esas herramientas en este proceso de búsqueda y de análisis? Pues nos da mayor productividad del proceso, nos puede dar acceso a fuentes que tal vez sean pagas y que por lo tanto no podamos acceder de manera gratuita y tengamos que pagar para acceder a ellas. Nos permite procesar mayor cantidad de datos y así poder tener una mejor muestra para entender comportamientos y patrones. Pero para iniciar no es necesario. Y en la medida que vamos creciendo, implementando y generando esa necesidad, pues vamos viendo necesidad de ir accediendo a estas fuentes. Lo importante es tener cómo nos facilita,
cómo podemos hacer las cosas más rápido, cómo podemos aprovechar mejor el tiempo, porque muchas veces estamos más en los proyectos y en la operación que estar buscando información, pero también cómo logramos hacerlo de manera, digamos, mucho más sistematizada, en compañía, con el equipo de trabajo. Luego entonces viene el análisis, que es cómo podemos identificar ciertos patrones, empezamos a entender los impactos, lo que está sucediendo, todo lo que viene esa curaduría de esa información para comprender un poco qué es lo importante y qué no de todo este mar de información que encontramos. ¿Para qué? Para que entonces a partir de estos insights que encontramos del análisis, pues pasemos a comunicarlos apropiadamente. La comunicación es muy importante. Si yo les entrego a ustedes un informe de 200 páginas en tablas, 4 o 5 columnas, pues difícilmente ustedes van a poder ver lo importante de esta información. Es el soporte. Pero si logramos transformar esos datos en una representación que rápidamente nos da la información más importante que tengo que tener, la toma de decisiones se agiliza y podemos pasar más rápido a la acción y a poder ejecutar digamos, como tal, los focos. Aquí, un poco, ¿qué enfoques podemos tener? Y por qué, pues, de alguna manera se entienden como vigilancia o como vigilancia del entorno. Aquí, pero no confundirlo mucho, pero digamos que indistintamente lo utilizamos. Pero hablamos de vigilancia estratégica, por ejemplo, cuando en este proceso de inteligencia competitiva, pues hacemos una visión integral de todas estas variables. Pero yo puedo hacerla de manera concreta y dedicarme solamente a entender los competidores, porque tal vez no es mi necesidad no va hacia entender las tecnologías. O puedo orientarlo a más comercial, para lo que quiero es específicamente encontrar un nuevo proveedor, explorar alternativas de una materia prima, quién la tiene, cómo la tiene, qué me puede ofrecer, en qué tiempos, con qué precio, o a través de, quiero entender el marco regulatorio que me permite y que me podría llegar a habilitar de alguna manera unos nuevos mercados, o la tecnología que está cambiando. Cada una tiene fuentes diferentes. Yo tengo que acceder entonces a algunas para la parte tecnológica. Es importante acceder, por ejemplo, a patentes, que son fuentes abiertas y que yo puedo acceder a ellas de manera gratuita en todos los países. Eso es un mito que existe, que para las patentes tengo que estar pagando para verlas, ¿no? Es acceso público, por lo tanto, entonces se vuelve muy importante esa fuente si yo quiero entender las tecnologías, entre otros. Básicamente, lo que yo hago es convertir una cantidad de información relevante en información útil. Y esa información útil es la que se nos va a transformar de alguna manera en conocimiento dentro de la organización. Y de esa forma, entonces, a partir de eso, sí, se empieza a interiorizar y empezamos a apropiar. Cuando les hablaba un poco de cómo las nuevas tecnologías generan rápidamente conocimiento, pero ese conocimiento no se está apropiando, es importante entonces resaltar que vigilando estas fuentes apropiadas, pues logramos de alguna manera poder agilizar ese proceso de adopción, para que ese proceso de adopción y de ese conocimiento se transforme rápidamente en adopción de las tecnologías y lo que necesitemos para poder desarrollar nuevos productos, mejorar la productividad, procesos de innovación, entre otros. Perfecto. Entonces, rápidamente, para hacerlo, mi recomendación siempre es, en la práctica, es poder generar unos factores críticos o unos temas, digamos, claves de inteligencia. ¿Para qué? Porque hay tanta información y tantas preguntas, tantas cosas que yo debo acotar para qué quiero esto, qué quiero hacerlo, con qué recursos lo voy a hacer, porque de la cantidad de preguntas que yo quiera responderme, entonces también va a depender de alguna forma que la cantidad de recursos que yo voy a tener, de equipo de trabajo, presupuesto para contratar algún servicio externo y del tiempo requerido pues para esto. Entonces yo debo hacer como este set inicial y decir, bueno, ¿yo qué necesito?
Eso realmente es importante, cómo le pega a la estrategia, de qué manera lo vamos a hacer, cómo vamos a realizar todo el proceso, y viene ya la parte de sistematización como tal. Y yo lo puedo hacer básicamente para tres, digamos como tres enfoques. Yo puedo utilizar estas preguntas para necesidades que son de tipo estratégico. Es decir, me ayudan a generar planes, me ayudan a generar objetivos estratégicos a partir de, del conocimiento de qué está pasando en el mercado, qué está pasando con la industria, qué puede llegar a cambiar, esos qué impactos, y yo puedo empezar a generar esa información para hacer planificación. También la puedo generar lo que denominamos como tópicos de alertas tempranas, y es sobre qué yo quiero conocer para rápidamente tomar alguna acción. Por ejemplo, ¿qué están haciendo los competidores? No necesariamente es para generar un plan estratégico, pero sí es para generar de pronto acciones tácticas que nos permitan atender o el desarrollo de los productos, o generar un plan de marketing diferente, o porque queremos estar pendientes de qué está pasando con alguna tecnología que sea, digamos, core, medular de la organización, o nuevas tecnologías que queremos explorar, como las que veíamos al inicio, de tecnologías exponenciales, cambios normativos, entre otros. Y también, pues yo estoy aquí describiendo un poco la tecnología, el mercado que está sucediendo, o también yo me puedo concentrar en actores específicos. Yo quiero conocer específicamente qué está pasando con cierta población, o con un competidor. Y cuando hablamos de competidores, quiero también que se lleven un poco el mensaje, sobre todo en procesos de innovación, de que no exploren solamente el competidor que por definición es mi competidor, que es el que ofrece mis mismos productos para el mismo mercado y los mismos usuarios. Si yo me quedo monitoreando a estos, que son muy importantes y no los podemos perder de vista, tal vez si yo hago cosas mejores que él, no voy a encontrar fuente de inspiración, ni voy a encontrar, digamos, cómo lograr crecer o generar algo diferente. Entonces, esto es importante para tomar acciones, pero les recomiendo que eso lo vean también como referente, o porque tal vez es una startup que hoy está en Palo Alto, California, pero que cuando menos pensemos está ya en 2 años en nuestro mercado ofreciendo algo que nos puede reemplazar. Entonces, por dos motivos, yo puedo monitorear un referente que me inspira para generar nuevos productos mejores, o imitar, que no está malo en imitar dentro de este proceso estratégico, o porque es que tal vez voy a llegar. Ya hemos visto muchos casos de estas startups que rápidamente van llegando a los mercados y hacen una disrupción del mismo, porque tienen una capacidad de crecer impresionante, mucho más que nuestras empresas, que muchas veces son más tradicionales. Entonces, veamos más allá, inspirémonos más allá de lo que podemos tener al lado, que tal vez lo conocemos tan profundo, que nos da mucha tranquilidad porque no vemos lo que está cambiando, ¿sí? Entonces, eso, yo puedo generar esas preguntas sobre estos tres. Pero entonces, ¿cómo aprovechamos esta información? Pero básicamente, lo que hacemos es transformar unos datos en información y en unos insights. Entonces, sí, de esos datos que los denominamos como datos crudos, cuantitativos, pues nos llevan a que esa información la podamos ya preparar, analizar, tener unas visualizaciones, tener un contenido, pero que nos lleven rápidamente a tener unos insights que deben ser concluyentes y accionables. ¿Cómo logramos que esos datos puedan decir, mire, esto es lo que está pasando, podemos hacer esto y esto lo podemos convertir así? Y eso lo que hace es que en ese proceso de decisión pues, nos va a agilizar cómo podemos generar acciones concretas rápidamente. ¿Cómo lo hacemos? Es importante para transformar esos datos en decisiones, es que tengamos claro desde que empezamos en la planeación cuáles son las decisiones que yo voy a tomar. Yo estoy tomando esto ¿para qué? Para desarrollar un nuevo producto, para un proceso de licenciamiento, un proceso de protección de mi propiedad intelectual. Entonces, para un proceso de planeación estratégica, eso es muy importante porque eso me va a ayudar a entender para qué es que vamos a ir desarrollando, para qué tomo estas decisiones, quién debe participar, con quién debe participar desde el desarrollo hasta la presentación de resultados finales, cuando
porque el tiempo también es cuando puedo tener información oportuna y la oportunidad se da frente a cuándo se tiene que tomar esa decisión. Un muy buen informe que llega tarde, pues, tal vez no va a tener el impacto que se requiere. ¿Con qué información cuento y cuál puede ser, digamos, información confiable? Y de esa manera pasamos de esos datos a entender muy bien el quién, el qué, el cuándo y el dónde, entender el cómo y el por qué, cómo ponemos en contexto de la empresa a partir de la experiencia misma del equipo de trabajo, y eso a la final las decisiones nos debe provocar una ventaja competitiva a partir de esas acciones que vamos generando. Para que entonces, para que vayamos como un poco resumiendo el qué podemos hacer con esta herramienta, a qué podemos llegar rápidamente. Si tenemos las necesidades de alertas tempranas, nos podemos anticipar a cambios, nos podemos anticipar a cambios normativos, nos podemos anticipar a competidores, a cambios en las tecnologías, para que se pueda ir explorando rápidamente y eso podamos, digamos, de alguna forma que no nos sorprenda cuando estas tecnologías, cuando esas tecnologías lleguen. También cómo podemos lograr convertir esto en acciones reales y con que esas oportunidades, cómo las podemos transformar, designar responsabilidades, de quién, cómo lo vamos a hacer, qué presupuesto, cómo ayudamos a, por ejemplo, a reducir riesgos para el acceso a un mercado, cómo este proceso de inteligencia nos ayuda a comprender quiénes están. Entonces, yo voy a ingresar a Estados Unidos, perfecto. Ejercicio normativo, perfecto, lo tenemos claro que tengo que revisar lo normativo. ¿Cómo hacemos entonces una exploración de competidores? Listo, no lo tenía en cuenta. Voy a explorar aquí quién está allá, contra quién voy a empezar a competir. Ahora, tengo libertad de operación para esta tecnología y para este producto. Nos sucede muchas veces que en nuestros países que no tenemos, por ejemplo, una cultura de propiedad intelectual y de protección, no estamos tan acostumbrados a monitorear si hay o no hay una patente y que de pronto me bloquee, porque nosotros apenas estamos empezando a crecer en ese número de patentes, de dar valor a lo que nos inventamos, que muchas veces despreciamos, pero realmente cuenta con todos los criterios para crearlos. No todas las patentes son ciencia de cohetes, como dicen coloquialmente. Y entonces lo que pasa es que no lo tenemos en cuenta. Pero resulta que, por ejemplo, si vamos a acceder a nuevos mercados que tienen mayor madurez dentro de esa protección, de esa propiedad intelectual, es una debida diligencia de revisar patentes y saber si tengo o no tengo bloqueos. Entonces, recomendación. ¿Y cómo lo hacemos? A través de estos procesos de inteligencia competitiva. ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos generar cierre de brechas o nuevas ideas? ¿Cómo esto nos inspira en procesos de innovación? Como antes de un proceso de ideación, imagínense poder comprender muy bien qué es lo que existe, estos focos que está sucediendo, las tendencias que está pasando, para poder poner sobre la mesa dentro de estos procesos de ideación para que esté mucho más acotada. Y muy importante, y es que cada vez se debe trabajar mucho más en colaboración, en red, ¿con quién? Entonces, parte de este proceso debe decirnos quién tiene ese conocimiento, cómo puedo yo actuar frente a estas personas, qué puedo yo hacer, cómo colaboramos, cómo nos acercamos, puedo hacer un proceso de transferencia de conocimiento, ¿sí? Entonces, básicamente, esta información también debe integrar no solamente esos qué, sino quién y con quién pudiéramos trabajar y poder accionar estos procesos de innovación colaborativa que son tan importantes y relevantes para llegar en este momento más rápido al mercado. Pero que en ese proceso de colaboración pues comprendamos qué podemos hacer y pues de alguna forma se dirija mejor. He visto muchos proyectos en colaboración, los cuales no se hace una revisión clara, por ejemplo, la competencia. Cuando queremos desarrollar un nuevo producto, resulta que hay una tendencia de las empresas a decir, conozco muy bien mi competencia. ¿Por qué? Porque llevo muchos años en el mercado, porque conozco con quién, los conozco en profundidad. Pero cuando hablamos de innovación, podríamos estar a partir de un producto entrando en un nuevo mar en el cual hay diferentes competidores a los que yo conozco tradicionalmente. Es importante que hagamos este proceso para que en estos procesos de innovación
hacer la revisión de con quién voy a competir con esto nuevo que estoy haciendo. Porque puede ser que la necesidad que estoy tratando de satisfacer me va a llevar a cambiar el entorno y los competidores que puedo tener ahí asociados. Entonces, nunca es importante de pronto no tener, digamos, ese sesgo de yo conozco todo porque llevo 50 años trabajando en esto y tratar de comprender muy bien qué es lo que pasa. Yo debo ver unas variables para tomar esas decisiones, que no me quiero concentrar, quiero que les quede como el pantallazo de que para cada tipo de decisión yo debo analizar una información y eso es lo que yo debo comprender al inicio. Yo debo comprender al inicio si yo quiero revisar competidores, tecnologías, productos, si yo quiero ver capacidades, yo quiero conocer un estado del arte porque quiero formular un proyecto, quiero encontrar un aliado, quiero proteger mi propiedad intelectual. Cada uno de estos me va a permitir yo que unas variables diferentes para analizar. Y básicamente todo esto nos debe llevar cómo aprovecharlo. Y es que en la medida en que vamos construyendo esto y se van dando los resultados, entendamos de que esas tendencias que identificamos a partir de este proceso nos lleva a preguntarnos el qué está pasando, esas tendencias cómo pueden estar afectando nuestras industrias y mercados, cómo pueden afectarnos a nosotros de manera positiva o negativa, entendiendo cuáles son esos relevantes, esos qués, podemos comprender también en el dónde podemos jugar, dónde podríamos nosotros, a partir de esto que está pasando y con nuestras capacidades, generar una diferencia. ¿Cuáles son esos espacios de oportunidad en donde podemos, a través de aprovechar esas tendencias, pudiéramos jugar? Y ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo identificamos claramente la forma en cómo esa oportunidad puede materializarse? Y cuando conjugamos ese qué, ese dónde y ese cómo, pues podemos identificar unas plataformas de crecimiento futuro que a partir de nuestras capacidades actuales o futuras a desarrollar, pues nos van generando un plan de innovación construido a partir de un entendimiento claro de lo que está sucediendo en el mundo. Para terminar, simplemente quisiera resumirles, cómo aprovechar mejor esta información. Desde la identificación de las necesidades y relacionamiento con los objetivos estratégicos, hasta cómo yo puedo en la parte de búsqueda y profundización tener fuentes confiables y exactas que necesito para esto, cómo yo puedo analizar de manera adecuada teniendo en cuenta claro siempre cuál es mi objetivo y qué es lo que quiero lograr, cómo comunico de manera muy clara y resumida. Siempre digamos que la meta ambiciosa dentro de cuando construimos cada informe de vigilancia es cómo logramos resumir el trabajo de semanas de captura de información, análisis en una diapositiva, en una sola página. Un solo pantallazo que a través del ojo podamos ver todo lo que está pasando y cómo eso puede impactar o relacionar. Es difícil, pero es como la gran meta ambiciosa que siempre tenemos con cada informe de poder decir, mire, esta es la información más relevante y esto es como debe tomar. ¿Para qué? Para que rápidamente las decisiones pasen a ser acciones claras, estas plataformas de crecimiento que hablábamos ahora, y muchas veces también nos va a llevar a una nueva iteración. Por eso presentamos esto como un ciclo, y es, hay que profundizar más en algo, comprender mejor una oportunidad que tenemos y iniciamos nuevamente esto. Y de esa manera es que logramos tener un proceso sistemático estructurado en el cual esas necesidades tienen cómo resolverse a partir de estos equipos de trabajo. Listo. Digamos, muchísimas gracias. César, si hay algunas preguntas aquí que podamos aprovechar para responder. Hola, Oscar. Hola, César. Sí, ya. Hola, Oscar, muchísimas gracias. Muy interesante. Sí, efectivamente tenemos aquí un par de preguntas. Vamos a utilizar estos 10 minutos para poderlas formular. Y arranco con la primera, Oscar, y nos dicen, ¿cuál es la diferencia entre una vigilancia tecnológica y una investigación de fuentes secundarias? Listo. Entonces, básicamente, están muy relacionadas, ¿cierto? ¿En qué podría diferenciarse? Y es la forma en cómo yo estructuro. A veces hacemos investigación de fuentes secundarias, pero digamos que esa investigación de fuentes secundarias muchas veces se hace es muy de explorar. Voy a ir a revisar, entro y reviso. Pero en el momento en el cual yo empiezo haciendo una planeación de ese propósito, de qué manera entonces yo voy a resolver, qué preguntas me quiero resolver,
cómo lo hago. Si lo hago de esa manera, digamos que se convierte muy parecida. La vigilancia, a una fuente muy importante, la vigilancia tecnológica, es la investigación secundaria, pero no es la única. Entonces, yo para un informe de construcción de vigilancia tecnológica no utilizo únicamente la información secundaria, sino que también puedo utilizar información interna de la empresa, contexto interno, experiencia de los mismos. Puedo ir a una feria de manera deliberada a comprender qué es lo que está pasando, no ir a visitar. Entonces, muchas veces, al principio, cuando una empresa está empezando en esto, entonces lo que hace es que manda a cualquier persona, vaya, cuéntenos qué está pasando. Ahora lo que se busca cuando yo tengo un proceso de vigilancia tecnológica es que si yo tengo algo claro, yo puedo ir a visitarla, pero teniendo claro qué es lo que quiero encontrar, cómo lo quiero estructurar y para qué lo quiero decidir. Entonces, ahí es donde puede radicar un poco la diferencia, pero sí es muy similar, ¿cierto? Es muy similar. Lo importante es que la vigilancia tecnológica no se queda solamente con la secundaria, sino que utiliza también fuentes expertas para poder tener un mejor contexto de esa información. Perfecto, Oscar. Casi que uno puede decir que por procesos son muy parecidas, sin embargo, la vigilancia también tiene un componente de alineación con la estrategia de la organización y no un ejercicio aislado, sino que viene como en el proceso. Clarísimo. Y aquí también nos hacen otra pregunta y es, desde la experiencia, Oscar, ¿cuáles son esos perfiles indicados para hacer los ejercicios de vigilancia tecnológica? Y adicionalmente, la quiero unir con otra pregunta que nos hacen acá y ¿es recomendado en las organizaciones tener los ejercicios de vigilancia tecnológica dentro de la organización, fuera de la organización o en un modelo mixto? Listo, sí, podemos unir las dos. Gracias, César. Entonces, mira, ahí eso es una decisión de cada empresa. Entonces, por ejemplo, conozco una empresa muy grande, con toda la posibilidad de tener recursos dedicados específicamente para vigilancia dentro de su proceso de I+D, de innovación. Pero su decisión fue ser muy buenos consumidores de vigilancia. Entonces, se dedicaron a aprender a través de los años con un líder promotor, que en este caso era el director de I+D, y que de hacerse las preguntas correctas y saber contratar y saber pedir y saber consumir, no hacerlo. Entonces, generaron un comité que integra, por ejemplo, planeación, I+D, mercado y financiero, y con eso logran abarcar, digamos, todas las preguntas que son importantes para ellos, generar un plan de vigilancia, se dedican todo el año a contratar quien lo haga, una serie de proveedores específicos para cada necesidad, les entregan la información y su equipo de trabajo hace el doble clic para generar esos proyectos. Entonces, su equipo se dedica a los proyectos. Eso es una empresa. Conozco otras que tienen un equipo dedicado, 2, 3 personas, otras tienen 20, 100 personas, una VP puede tener muchas más, 200 personas más, porque se vuelve muy importante. Una farmacéutica es muy relevante estar monitoreando, por ejemplo, tienen personas dedicadas para estos procesos, pero es una decisión porque igual es una persona que está dedicada a tomar información, no a los proyectos. Y muchas veces las empresas ven es el proyecto es el que lo hace, entonces pueden tener. Y está el mix, está la mezcla que siempre es como muy de mi recomendación es, toda empresa tiene que tener unas capacidades básicas. Como hay niveles de avance, niveles diferentes de análisis, diferentes de búsqueda, toma la decisión de ciertos tipos de informes hacerlos de manera con el equipo de trabajo, con una dedicación, tener la capacidad de hacerlos, de responder, pero cuando de pronto se sale o por recursos o por conocimiento, porque no se tiene digamos, la técnica, la metodología para ese tipo de análisis, se contrata otro. Y tengo esa flexibilidad y tengo entonces un ancho de banda que me permite contratar para tener más información y hacer cosas internas. Digamos, es muy recomendado, pero eso depende mucho del contexto, la cultura de la empresa. Y desde la estructura es importante ese líder, el que conoce, el que sabe pedir. Así sea para pedir afuera a un proveedor o pedir internamente. Es saber escuchar, es alguien que tiene ese líder, tiene que saber escuchar a los ejecutivos, el negocio, la importancia del negocio y traducir la necesidad técnica. Entonces debe tener esa posibilidad de comprender técnicamente lo que está haciendo su equipo
o que le están entregando, o traducirlo al contexto de negocio. Muchas veces los resultados pues no son resultados que se vendan técnicamente al interior, sino que si yo tengo que ir a presupuesto, tengo que ponerlo en contexto de negocio. Entonces debe tener ese mix de esos perfiles, muy holísticos, si lo queremos decir de esa manera, desde ahí. Y hacia abajo, el equipo, si yo quiero tener un equipo propio, el equipo de analistas es un equipo, valga la redundancia, muy analítico. Personas que tienen un perfil, que conocen, que pueden comprender lo técnico del negocio. Personas algo que he descubierto en el tiempo es que tienen que ser curiosas. No solamente saber leer, saber hacer, saber analizar, dominio de lectura en inglés, por favor, sino ser curiosos. Porque parte del análisis es descubrir no solamente lo normal que está pasando y describir lo que está pasando, sino es ser capaz de descubrir algo que se sale de lo normal. Porque muchas veces la señal que necesitamos entender es la que está por fuera de lo normal. Si recuerdan, en Colombia uno de estos animales no es como los otros. El juego del programa de televisión que veíamos hace muchos años, es entender este punto es raro. Este punto a qué obedece. Y hacerse esa pregunta es efecto de una persona curiosa. Al menos que esa pregunta le salga y luego voy a buscar cómo entenderla y explicarla, puede descubrir mucho más. Y esa persona como analista es la que nos puede dar mayor valor dentro del proceso. Análisis y lectura, capacidad de redacción, capacidad de síntesis, es muy importante, pero yo le agregaría siempre esa curiosidad. No, chévere, Oscar. Además que yo de tu respuesta me llevo dos conclusiones importantes, ¿no? Y la primera definitivamente es que el proceso de vigilancia no solo es la búsqueda de información, sino que también paralelo hay un proceso de interpretación de la información, porque si no ese ciclo queda corto, y también de las personas. Pensé que de pronto la respuesta estaba más orientada ¿a qué? A carreras, está más bien en las características que también son muy parecidas a esas personas que uno busca en innovación, o que sean curiosas y que tengan esa capacidad de conexión. Listo, ¿no? Perfecto. Te complemento ahí, César, un poco con lo de las carreras. Mira, en el equipo de trabajo hemos tenido mezclas de ingenieros químicos, no es porque yo sea ingeniero químico, sino por cuando temas son muy técnicos, de pronto nos conviene. Pero también hay temas de ingenieros electricistas, de mecánicos, administradores, economistas, sociólogos, de todo. ¿Sí? Entonces, es muy importante, sobre todo, teniendo el perfil de la carrera, es importante dependiendo de las preguntas y de qué nivel técnico debo tener para comprenderlo. No es cerrado, porque pues se puede comprender. No puede ser que la curva de aprendizaje para cada ejercicio sea un poco más lenta, de acuerdo a su conocimiento y su formación de base, pero lo más importante son esas habilidades que les conté al principio. Eso es lo que define qué tanto valor puede generar dentro de la construcción de los informes. Oh, genial, genial, Oscar, súper claro. Y aquí, y bueno, de antemano me disculpo por las personas a las cuales no vamos a poder atender sus preguntas por temas de tiempo, pero aquí nos hacen una pregunta que inclusive se adhiere mucho también a una inquietud que yo tengo, y es que en innovación y en estrategia se hablan de los horizontes, ¿no? H1, H2 y H3. Y ese H3 es fuera de negocio, fuera de mercado, viendo muy a futuro, y para llegar ahí pues nos preguntan, ¿qué es lo más recomendable? Hacer ejercicios de vigilancia tecnológica, y cómo yo puedo apuntarle un horizonte 3 apalancado precisamente en estos ejercicios de vigilancia. Listo. Hay dos formas de llegar allá. Uno, a través del ejercicio de vigilancia, yo puedo llegar explorando industrias que sean diferentes a las que yo tengo. Entonces, cuando les decía, por ejemplo, cuando uno está monitoreando el mismo competidor, está monitoreando la misma industria, el mismo tipo de productos, difícilmente va a encontrar más allá de una adyacencia. Entonces, a partir de vigilancia, yo puedo empezar a explorar más allá de ese círculo otras industrias, otros temas que me puede llevar a comprender y a traer información de casos donde yo no tengo las capacidades hoy, y donde no tengo tampoco ese mercado. Entonces estoy hablando de que estoy lejos en esfuerzo, no necesariamente no en tiempo, sino en esfuerzo. Estoy mucho más lejos de lo que podría estar con otras posibilidades. También viendo
que, por ejemplo, la exploración en tecnologías, por ejemplo, en patentes, en artículos, me permite explorar asuntos que hoy puede ser que estén en emergentes o creciendo apenas la madurez de la tecnología, y me permite explorar a futuro yo que puede ser que todavía no esté desarrollado completamente el mercado. Si yo estoy monitoreando mucho lo que yo veo en la góndola, por así decirlo, eso ya cuando llego ahí, ya digamos que ya estoy lejos. Entonces, monitorear más atrás y complementar con ejercicios de prospectiva que me reten, me planteen escenarios, que prospectiva no es vigilancia, prospectiva se vale del proceso de vigilancia para tener captura de información, pero no es vigilancia. Y tener perspectiva que me permita como organización repensarme mucho más adelante, y así yo pueda tener unos horizontes 3. Entonces yo debo completar varias técnicas dentro de eso, y en análisis también plantear escenarios que me permita ir más allá. Por ejemplo, frente a posibilidades en ese juego de escenarios, yo cómo puedo actuar, que me saquen de esa zona en la cual estoy. Si no, lo que usualmente pasa es que muchas veces se quedan en adyacencias. Perfecto, Oscar, muchas gracias, clarísimo. Ahí es súper importante una triada y no es un ejercicio aislado. Oscar, ya para respetar el tiempo, yo también sé que tienes otras reuniones y también las personas que están conectadas. Quiero hacerte la última pregunta, que de pronto es una pregunta doble, y es que acá, y justo tú lo decías ahorita, cuando uno ya lo ve en el mercado, cuando uno ya lo ve en una góndola, pues posiblemente esa tendencia ya no es tendencia, sino que ya es un hecho consumado. Y aquí nos preguntan algo y nos dicen, ¿qué diferencia existe o cuál es una mejor práctica si seguir una tendencia que posiblemente ya es muy tarde, o más bien seguir algo que llaman señales, que es una tendencia más pequeña, lo diría yo? Y esa es como la pregunta, ¿cuál es la recomendación? Si efectivamente, si es un ejercicio válido, seguir tendencias que posiblemente se materialicen muy rápido, o más bien apuntarle a horizontes de tiempo de mediano o largo plazo con señales. Y ahí te quiero añadir otra, si nos preguntan acá si nos puedes compartir algún caso exitoso, obviamente que puedas contar, de alguna compañía en Colombia que tenga muy bien implementado un ejercicio de vigilancia, prospectiva y estrategia. Listo, perfecto. Bueno, frente a la primera pregunta, la respuesta parecería de abogado del depende, pero la realidad es que lo mejor, si sigo señales o sigo tendencias, depende de tu estrategia. ¿Por qué? Porque es que el nivel de incertidumbre es diferente, por lo tanto el nivel de riesgo. Y el nivel de riesgo implica el nivel de esfuerzo y de desarrollo que yo debo tener, y qué capacidades tengo yo para eso. Entonces, seguir una señal tiene un riesgo muy alto, porque esa señal puede ser que nunca se convierta en algo que sea adoptado, simplemente sea un punto que no se materialice. Una tendencia te da un poco más de certeza sobre, mira, ya hay más gente haciéndolo. Puede que no esté todavía materializada al 100%, pero todavía estoy a tiempo de entrar y diferenciarme dentro de esto que está pasando. Por lo tanto, el esfuerzo es diferente. Pero la realidad es que eso está bien o mal, depende de tu estrategia. Porque si tu estrategia es ser el líder del mundo, el ser el primero, ser el líder de I+D, ser el que primero lanza todo y estás dispuesto a esa inversión y ese riesgo, y haces ciencia básica, ciencia aplicada, innovación, y sabes lo que implica eso, entonces detectar señales es tu vida, es tu mundo, porque tú tienes que ser el primero en lanzar y hacer. Pero si tienes una estrategia en la cual haces, por ejemplo, una estrategia de oportunidad oportunista, en la cual simplemente detectas una señal en el mercado que dice, acá hay buen negocio y yo tengo capacidad de replicar rápidamente y lanzarlo. Entonces detectas tendencias, porque ya de formas materializadas, evalúas si hay un mercado interesante, desarrollas rápidamente, produces, introduces y ganas en el mercado, y luego pasas a otra cosa. No es mala ninguna, es tu estrategia. Y es de acuerdo a eso, a lo que es realmente, qué es válido y qué no es válido. Porque las dos son cosas diferentes. Y no quiere decir que ninguna no hagas innovación. Puede ser que en la de oportunista tú tengas la oportunidad de generar innovación en el modelo de negocio, ¿cierto? O en los canales, o haces de otras maneras. Hay muchas formas de innovar que no solamente son a través del producto. Entonces, ahí la respuesta es un poco ambigua, pero es real. Es la estrategia la que te dice
si realmente haces bien o haces mal y de dónde tomas y qué nivel tomas la señal. Listo. Frente al tema de quién lo hace bien y quién hace como los temas, sí, Grupo Nutresa tiene un equipo dedicado muy interesante para todos los negocios, transversal, que conjuga equipos mezclados, ¿cierto? Ha hecho ejercicios de prospectiva para cada uno de sus negocios. Entonces, en Grupo Nutresa podemos ver casos muy interesantes de cómo hacen la mezcla de todas estas técnicas para poder desarrollar estrategias mucho más claras y de mercado. No les puedo dar el caso exacto de cuál. Bueno, creo que solamente les puedo hablar un caso de vigilancia, que sí, porque pues, parte de lo que conversamos era poder difundirlo. Y el reto de la cuantificación y los indicadores de éxito detrás de la vigilancia. No sé si haya alguien, en este caso de Noel, con quien hablamos el caso, es que hace muchos años hicimos una vigilancia para entender qué se necesitaba para tener un sello de carbono neutro. Ese sello inicial de carbono neutro, cuando se hizo la vigilancia, pues se descubrió que realmente la certificación todavía no existía en ese momento acá en Colombia y que había que tener unos pasos necesarios para poder llegar allá. Eso generó una ruta, una ruta de acción dentro de esa vigilancia. 5 años después me encontré con alguien de innovación para quien habíamos hecho la vigilancia y construimos como esa ruta. Me dijo, ya logramos la certificación de carbono neutro. Pero resulta que esa vigilancia lo que nos permitió fue darnos cuenta que estábamos lejos. El ente certificador se demoró un tiempo en reaccionar, pero nos atendió y empezamos a trabajar con él. Empezamos a trabajar con grupos de investigación, con consultores. Hicimos una transformación total de la arquitectura de la marca, de los procesos internos, todo lo que cambió. Y en 5 años todo lo que hicimos a partir de eso logró que tengamos ese sello de carbono neutro en las etiquetas. Ustedes lo pueden ver en las etiquetas de muchas de las galletas de Tosh, todos de la marca Tosh, que hay muchas, no todos los productos, solamente algunos que eran parte, digamos, de ese reto detrás, tiene ese sello de carbono neutro certificado. Pero eso partió de una necesidad, una vigilancia que mostró qué es lo que pasaba, una empresa que se dedicó disciplinadamente a hacer, como en toda innovación, la disciplina en la innovación, a hacer los cambios necesarios de todo para poderlo lograr y 5 años después lo logró. Entonces, ese es un caso, me parece muy emblemático del esfuerzo y de lo que se puede producir y que no es inmediato, no es para allá, es con el tiempo se ve el resultado y ya el efecto que puede tener. No, pues Oscar, muy interesante, sobre todo porque uno ve ahí la aplicación, que no solo es hablar de nuevas tecnologías, ¿no? Sino que esto definitivamente va alineado con la estrategia. Oscar, pues me encantaría seguir conversando, hacer más preguntas, pero ya el tiempo nos apremia. Oscar, de antemano quiero agradecerte tu generosidad a querer compartir con esa comunidad, sobre todo porque es un tema muy interesante para esas compañías que ya también le están apuntando a unos horizontes más adelante, a otras nuevas tecnologías, y creo que este tipo de charlas pues nos sirven a todos. Entonces, Oscar, te reitero nuevamente nuestro agradecimiento por haber compartido con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a todos los asistentes por participar, hacer preguntas. Lástima que no podamos contestar todas, pero nos va como creo que toda la mañana aquí conversando. Pero pues bueno, bienvenidos. Al principio veían pues información de contacto si quieren de pronto tener una pregunta que no alcanzamos a responder el día de hoy. Listo. Está perfecto, Oscar. Mil gracias. Y a la comunidad, a todos y todas, muchísimas gracias por haberse conectado hoy. Recuerden, en 8 días vamos a tener una conferencia que tiene que ver con marketing digital. Se pueden preinscribir no solo la conferencia que tenemos en 8 días, sino ya las que tenemos programadas en el formulario que encuentran en Exposible. También hacerles una invitación muy amable que puedan compartir con las personas, pues porque estos temas son relevantes para muchos de nuestros compañeros, inclusive conocidos. Y finalmente también mencionarles que nosotros vía chat les enviamos un link para que puedan responder una breve encuesta que sobre todo nos ayuda a medir la calidad de los webinars, pero también poder ver cuáles son esos temas de interés para poder tener speakers y poder cumplir con las expectativas. Y se me olvidó un tema importante, es que aquellas personas que no se pudieron conectar o que quieren repetir alguno de nuestros webinars, como el de hoy o los anteriores, pueden acceder a Exposible y vía chat ya les vamos a compartir el link para que lo puedan ver en diferido. No siendo más, me despido y muchas gracias a ustedes por cumplir esta cita todos los jueves a las 8 de la mañana. Un gusto.